todos y cada uno de ustedes. Vamos a la palabra del Señor. Quiero que en esta hora nos podamos enfocar en el estudio de la palabra del Señor. Que Dios hable a su vida, que Dios bendiga su casa por medio de la palabra. Y la palabra que en esta noche quiero compartir la he decidido llamar crecer para salvación. Vamos a la palabra, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo número 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice la Biblia: desead como niños recién nacidos la espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Entonces, ¿qué es lo que aquí encontramos? Aquí encontramos algo muy importante, y es que el apóstol Pedro dice que tenemos que crecer para salvación. Y yo sé que a veces nosotros hablamos del crecimiento espiritual, y es cuando una persona ora mucho, cuando una persona ayuna mucho. Entonces decimos, uy, ese sí que está creciendo espiritualmente, pero no necesariamente. Quiero decirle que el espíritu de Dios no crece. No es que el Espíritu Santo estaba pequeñito primero y ahora es grande. No, el Espíritu Santo es el mismo, no crece. Lo que crecemos es en el entendimiento y el conocimiento de Él. Y creo que hay un proceso que se tiene que llevar a cabo. Y si bien es cierto, la salvación es un regalo de Dios, si usted no se esfuerza por mejorar y por avanzar, seguramente estará en riesgo de perder ese regalo que el Señor le ha dado. De hecho, en Hebreos dice: mirad con diligencia para que atendáis, no sea que descuidemos, no sea que nos deslicemos habiendo recibido el regalo de la salvación. Quiere decir que fácilmente podemos terminar perdiendo este precioso regalo que nos ha dado nuestro Señor. Es muy importante entonces que podamos determinarnos a crecer. Y hay diferentes estaciones en las que podemos encontrarnos como creyentes. Y quiero en esta noche mirar 4 lugares en los que podemos estar ubicados, y que ojalá y con la ayuda del Señor siempre estemos avanzando, proyectándonos hacia más, siempre estemos determinados a ir por más, siempre estemos determinados a avanzar, a no quedarnos estáticos, a no quedarnos allí paralizados, sino seguir avanzando. Proyectémonos a eso. Ahora, hay un peligro muy grande, y es que estando usted en un peldaño superior, baje a otro. Eso es un problema. Pero si usted está en uno inferior y subió al otro, pues gloria a Dios, vamos hacia arriba. Y ya desde que se hace arriba, gloria a Dios. Está en el primero y subió al segundo, gloria a Dios. Estaba en el segundo y subió al tercero, gloria a Dios. Está en el tercero y subió al cuarto, qué bendición. Si el que está en el cuarto critica al que está en el segundo, pues hermano, está mal. Si el que está en el tercero critica al que está en el primero, pues también. Pero si el que estaba en el cuarto se devuelve al tercero, ahí hay un problema. Y ya le voy a hablar de qué me estoy refiriendo. El primer peldaño en el que yo creo que nos encontramos y creo que debemos de prestarle mucha atención es, estuvimos en algún momento, y es el periodo o el peldaño de la esclavitud. Y entonces usted me dirá, ¿cómo así que la esclavitud? ¿Acaso la esclavitud es algo en lo que yo estoy, o es algo bueno? Pues la palabra del Señor dice que cuando Lázaro resucitó, dice la palabra que Lázaro se levantó de los muertos, que representa la vida nueva que tenemos en Cristo. Pero dice la palabra del Señor que lo que sucedió es que él seguía atado. Y dice el Señor Jesús que le dio una orden a sus discípulos. ¿Y cuál fue? Desátenlo y déjenlo libre. Porque aunque estaba ya caminando nuevamente en la vida nueva, estaba todavía atado y esclavo. Entonces, el periodo de la esclavitud es un periodo en el que cualquier creyente se puede encontrar, y ojalá ya no nos encontremos allí, pero también los que no conocen de Dios. Es una vida que representa la vida que se vivía en Egipto cuando el pueblo de Israel estaba allá. Ellos conocían de Dios, pero estaban esclavos y tenían una cantidad de limitaciones. Entonces, quiero que leamos Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vamos a mirar allí lo que dice la palabra del Señor en Gálatas, el capítulo número 5, el verso número 1. Gálatas, vamos al capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios:
estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí está, ¿qué está diciendo la Biblia? Estemos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. ¿Por qué razón? Porque la vida de esclavitud es una vida alejado del Señor. Es una vida en la que nos gobierna el pecado. Es una vida donde el paganismo es lo más importante, donde el deseo de agradar a los hombres es lo más importante. Y esa es una estación en la vida del ser humano donde muchos están allí en una condición de fracaso. Su hogar es un fracaso, sus finanzas están en problemas, su salud ni se diga, sus relaciones interpersonales, la relación que tiene con su familia está grave. Es una persona que está en esclavitud. Pero la Biblia dice que los israelitas, aunque estuvieron en esclavitud, allí en la esclavitud lograron clamar a Dios, y el Señor de allí los levantó. El Señor de allí los sacó. El Señor de allí los tomó para que conocieran el poder de su palabra. Así que, ¿qué es la vida de esclavitud? Es una vida desordenada y vacía. Es una persona que compite para serle agradable al hombre, pero esa vida es una vida vana, es una vida que no aprovecha, es una vida que no edifica, es una vida que no bendice, es una vida que está destruyendo, y que cuando llegue el momento de presentarnos delante del Señor será la peor desgracia. Porque dice la Biblia: ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Imagínese. Fue una persona muy amiguera, tuvo mucha popularidad, alcanzó grandes logros en esta vida, pero al final no hizo nada por su vida espiritual. Vivía esclavo del pecado, vivía esclavo del alcohol, vivía esclavo de los vicios, vivía esclavo de la inmoralidad sexual, esclavizado por el enemigo. Y eso tal vez para algunos sea algo común. No, pues es que esa es la vida que yo he llevado. Pero los que estamos en Cristo tenemos que vencer y salir de allí. ¿Quién gobernaba en Egipto? ¿Quién gobernaba en Egipto? El faraón. ¿Y faraón a quién representa? A Satanás, el diablo. Entonces, una persona que vive en esclavitud, ¿por quién está gobernado? Por Satanás. Le sirve a Satanás. Hay mentira en su vida. Entonces las personas a veces dicen: oiga, pero ¿por qué vive mintiendo a toda hora? Porque es que está en el paganismo, es que está en la esclavitud. Y en la esclavitud, Faraón es el que gobierna, el engaño es el que gobierna. En Egipto no se podía glorificar a Dios. En Egipto no se podía servir a Dios, porque apenas ellos pensaban en alabar a Dios, ¿qué decía Faraón? Póngale más trabajo. Ellos quieren irse. No, Señor, los vamos a poner ahí, porque el propósito de Satanás es tenerlo allí. La Biblia dice que el que practica un pecado, esclavo es de ese pecado. Y usted tiene que hoy reconocer si ha salido de esa vida de pecado y está viviendo en una vida para Dios. Entonces, el primer lugar en donde nos encontraremos en este tema, que es crecer para salvación, es la esclavitud. Ojalá y Dios quiera que usted ya haya salido de allí. Y si no ha salido de allí, quiero decirle en esta noche que el Señor de allí lo quiere levantar hoy. Hoy usted le va a abrir su corazón a Cristo. Hoy usted va a reconocer que no quiere seguir más embriagándose, dañando a su familia con mentiras, haciéndole mal a los que están a su alrededor. Usted hoy lo va a reconocer y el Señor lo va a ayudar. Ahora, lo tremendo es que usted estuviera más arriba y haya caído allá. Eso sí es tremendo. Pero si usted está ahí, le aseguro que el Señor de allí lo quiere ¿qué? Levantar. Lo quiere sacar. Mire que de Egipto no hay que tratar de hacerle una remodelación a Egipto, mirar a ver cómo hacemos por aquí, y le ponemos pantallitas y le ponemos sillitas acá y traemos un pastor para que nos predique aquí en Egipto. No, de Egipto hay un solo camino. ¿Y cuál es? Salir. O sea, yo no puedo, hermano, cristianizar el paganismo. Decir, no, pues estas cervecitas son light, no son tan malas, tampoco es que hay que ser tan fanáticos. No, pues es que tampoco uno por ahí, esa es una amiguita solamente y no pasa nada. O sea, ese cristianizar el paganismo es algo que el Señor reprueba.
que la Biblia sí lo menciona. Y yo quiero que lo leamos. Quiero que veamos en la segunda de Corintios algo que dice allí la palabra de Dios, que el Señor trae a mi corazón en esta noche. Segunda de Corintios. No hay opción en Egipto de quedarme allí. No, que me va a quedar unos días aquí, que es que uno a veces le cuesta trabajo y no sé qué. No, mire lo que dice. Segunda de Corintios 6, versículo número 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo número 17. Vamos a mirar allí lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 6, 17. Dice: por lo cual, mire, escúchelo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué hace Dios con el que dice, ya no quiero estar más? Mire, es tomar una decisión. O sea, usted dice, no, es que he llevado una vida de maltrato, de abuso, de violencia, de malas palabras. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? El versículo lo dice. ¿Qué dice? Salid, salga, ya, no se quede ahí. Haga lo que el Señor le dijo a Lot. ¿Qué le dijo? Ponga una sombrilla antifuego, métase en un búnker para... No, la única opción que tenía, ¿cuál era? Salir, sí, escapar de ese lugar. Entonces yo no estoy diciendo que se vaya de pueblo ni que se cambie de casa, simplemente que su vida hoy tome un viraje, no de 90 grados, sino de 180 grados. O sea, si usted estaba caminando hacia allá, ahora va a caminar hacia el otro rumbo. Ahora se va a enfocar en torno al camino y al propósito que el Señor tiene con su vida. Eso se llama salir de la esclavitud. Salir. Mire, dice, sigamos leyendo. En medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién recibe el Señor por padre? A los que salen. Entonces, ¿puede llamarse una persona hijo de Dios que sigue en el pecado? ¿Puede considerarse alguien que está adulterando, que está robando, que está mintiendo, una persona que está teniendo envidia, contienda, celos, decir que ya es un hijo de Dios? Pues hermano, está esclavo todavía de eso. Ahora usted dice, y es que ustedes se las dan de que nunca se equivocan. Sí, nosotros nos equivocamos, pero una de las cosas que tenemos que hacer es que no practicamos el pecado. ¿Sabe lo que es practicar? Es hacer algo de manera habitual. ¿Practica el fútbol? Sí, cada 3 años voy a una cancha. No, usted no practica nada. ¿Practica el ciclismo? Sí, por ahí tengo una bicicleta, desde que tenía 5 años no la uso. No, usted no practica. El que practica es alguien que desarrolla. Por ejemplo, usted le pregunta a un jugador de alto rendimiento de fútbol, esa persona practica el fútbol. ¿Por qué? Porque todos los días se entrena, todos los días está. Yo lo practico, sí, pero no lo hace. Entonces, ahora, nosotros practicamos el pecado como creyentes en el Señor. Ya no deberíamos practicarlo. ¿Nos equivocamos? Sí. A veces hay equivocaciones, pero ya no es una práctica habitual. Y si usted está practicando algo, de allí tiene que salir. Número 1, primer parada, la esclavitud. Nadie se quiere quedar en esclavitud, ¿sí o no? Martin Luther King, uno de los grandes luchadores de derechos humanos de los Estados Unidos, un creyente, un ministro del Señor, luchó por abolir la esclavitud física, porque los grandes terratenientes norteamericanos construyeron sus emporios en base a la esclavitud. Lógico, una mano de obra gratis, pues cualquiera, ¿no? No había que pagarle, mucho menos seguridad social, prestaciones sociales, prima, nada, ni sindicato ni nada, sino dele garrote por la cabeza todos los días y por las costillas a los esclavos. Y Martin Luther King dijo, no, eso hay que acabarlo, todos somos iguales y no importa qué color sea nuestra piel, somos hermanos y todo. Y hizo un trabajo maravilloso. Ahora, nosotros tenemos que luchar por salir de la esclavitud espiritual. Que nada lo esclavice, que nada lo ate. No, es que yo soy adicto al tinto. Hermano, no deje que eso lo esclavice. Nada lo esclavice, nada. Mire, yo le digo algo, nada lo esclavice. Nada. No es que yo soy adicto a esa novela, no. No deje que nada lo esclavice, hermano. Absolutamente nada. Pastor, ¿es malo tomar tinto? No, no es malo. Pero si por alguna razón usted un día no puede tomarse un tinto y usted se pone desesperado y usted se frota las manos y usted dice, tengo que me sabe la boca a café, usted tiene un problema y es que algo lo está esclavizando. No deje que nada lo gobierne, porque entonces no,
no puede ni siquiera ayunar, porque mire, el ayuno no es un aguantar hambre. El ayuno es decirle: Señor, tú eres más importante que aún la comida. Eso es el ayuno. Bueno, entonces hay que salir de toda clase de esclavitud, de una vida desordenada y una vida vacía. Segundo lugar, segunda parada, se llaman las tradiciones. Lo tradicional. Esa es una situación en la que muchas personas están queriendo hacer algo bueno. Ya de pronto le bajaron a la borrachera. De pronto. Ya de pronto le bajaron a algunas costumbres, pero lo que están haciendo no está específicamente basado en la palabra, sino en las tradiciones y costumbres. Vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 7, versículo número 1. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 1. Yo quiero que usted se examine esta noche, no con base en las palabras mías, sino en lo que dice la Biblia. Se juntaron a Jesús los fariseos, dice, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, no sé si usted sabe lo que significa, pero lo voy a explicar más adelante, esto es, no lavadas, los condenaban. Imagínense, ya en ese tiempo los condenaban por no lavarse las manos, ¿no? Hoy también, pero bueno, no tenemos nada en contra de eso. Es un hábito saludable y qué bueno que los apliquemos en nuestra vida. Eso no hay problema. Pero dice el versículo 3: pero porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose, escuche, a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, ¿qué hacen? No comen. Tienen que muchas veces, ¿qué? Lávese. Se volvió una, ¿qué? Tradición. Ahí, y no. Volviendo de la plaza, si no se lavan no comen. Y otras muchas cosas hay que toman para guardar, como lavamiento de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mire, yo no quiero hoy hacer una crítica hacia nadie. Lo que quiero, mi amado hermano, es que usted pueda entender y que usted se pueda dar cuenta de que lo que usted está obedeciendo sea la palabra y no una tradición de hombres. Por ejemplo, ¿por qué bautizan los niños? ¿Hay un principio bíblico que diga que hay que bautizar a los niños? No. A un papa se le ocurrió que había que bautizar a los pequeños para asegurar la fe de esos niños pequeños, pero en la Biblia no está. La Biblia dice que el bautismo es una decisión consciente y madura de una persona. Pero ¿es una qué? Es una tradición. ¿Por qué muchos adoran y veneran imágenes? No, pues es que nosotros no las adoramos. Nosotros pensamos en Dios, pero es como si pensáramos en mi abuelita que se murió viendo la foto. Pero la Biblia no dice mire fotos mías. La Biblia dice que cualquiera que hace imagen o semejanza de lo que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra se llama idolatría. Y yo sé que cuando tocamos estos temas muchos se incomodan, pero mi deber en esta hora es decirle que la tradición tiene cosas buenas. Ay no, que qué bueno, mire, él ya no se está emborrachando, ya ahora está ya congregándose, ahora está haciendo cosas buenas. Ay, qué bueno, pero la tradición no salva. Nadie se salva por guardar una tradición. Nadie se salva porque yo seguí lo que me enseñó mi mamá y lo que me enseñó mi abuelo y lo que me enseñaron mis padres. Sí, y eso que le enseñaron ellos está en la palabra. Pues no, pues es que lo que nos han enseñado todo el mundo. Sí, pero la Biblia ¿qué dice? Es que el problema no solamente es en la religiosidad o en la religión romana tradicional, sino en cada una de las denominaciones donde se predica la palabra. Yo debo de cerciorarme que lo que vivo y lo que obedezco es lo que dice la Biblia. Porque de lo contrario puede estar guardando mi corazón o un mandamiento de hombres o una tradición. ¿Cuál es el problema con las tradiciones? Que la gente cree
que como hace tanto tiempo que las obedece, entonces son una verdad. Pues que todo el tiempo. Y hermano, quiero decir una cosa, una mentira, por más que haga mucho tiempo que sea una mentira, ¿será que deja de ser mentira? ¿Sí? Resulta que, pongamos un ejemplo de la fantasía de mi cabecita en esta noche. La señora no le quiso decir a su marido que el hijo que tiene no es de él. No, fue un desliz. Y ella lo tapó ahí, no pasó nada. Y el niño creció. El papá de crianza, porque no es el biológico, pero se encargó de toda la tarea, lo ha criado, lo levanta con toda su entrega. Y ese hijo adora a ese papá adora a ese hijo. Ellos se están creyendo que son padres físicos o que son familia física, pero solamente los une un vínculo emocional muy poderoso. Ahora, el hecho de que él no sepa eso y que toda la vida haya vivido engañado, el día que le hagan una prueba de ADN, ¿qué va a salir? No es que como él lo quiso tanto, es que como el otro también, y le dio el apellido y todo, se comprobará que es el papá. No, porque no lo era. Porque la mentira, aunque pasen muchos años, sigue siendo mentira. Entonces, lo que le estoy contando es que cuando nosotros obedecemos a algo que no está en la palabra, creemos a algo que no está en la palabra, el resultado de eso es nuestra propia destrucción, aunque lo hayamos guardado todo el mundo. Yo le digo, mire lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, la veneración de los muertos. Eso es una tradición, hermano, y es una tradición diabólica. El ocultismo hace eso. Y la gente dice, no, es que vamos a pedir por el alma de mi abuela. Búsqueme en la palabra de Dios donde diga que hay que hacer eso, y yo con todo gusto lo haría. Pastor, es que usted tiene una Biblia diferente a la mía. Mi Biblia no importa cuál sea su versión. Dios habla hoy, la Sagrada Biblia, la Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, la palabra para todos, la Biblia amplificada, la Biblia ampliada. Lo único que se entiende es que esa palabra es la palabra de Dios, y lo que nos dice allí es: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hija o a su hijo por el fuego, ni quien consulte adivinación, ni los muertos, ni quien consulte a los muertos, ni adivinación, ni agorero, ni adivino, ni encantador, ni sortílego, porque esto es abominación para el Señor. Entonces el Señor me está diciendo, no lo hagamos. ¿Pero por qué la gente lo hace? Porque se convirtió en una tradición. Entonces, en Egipto, ¿quién gobierna? Faraón. En la tradición, ¿quién gobierna? Los hombres. No es que el líder fulano me dijo que eso había que hacerlo. No es que fulano de tal, él es santísimo, excelentísimo, y mejor dicho, y entonces vamos a hacer eso. Por los méritos de fulano, por la no sé qué, por la invocación de tal cosa, vamos a hacer esto. Y entonces esa tradición a los hombres. Mira aquí, ¿qué le estaban diciendo estos hombres a Jesús? Usted está violando la tradición de los ancianos. ¿Era el mandamiento del Señor? No, era la tradición de los ancianos. Y estaban poniendo por encima a los ancianos. ¿De quién? De Dios. Y el Señor dice, mire, ustedes son tan tradicionalistas que han cometido un grave error. Dejan de obedecer a Dios por obedecerle a los hombres. Porque ese es el principio. Se obedece, se termina obedeciendo es a los hombres. La gente termina siguiendo, no, que mire que todo esto, y que es que estos libritos son para ayudarle a la Biblia. No, la Biblia no me dice busque ayudas auxiliares. La palabra de Jesús dice busque al Espíritu Santo para que le dé entendimiento en la palabra. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice, el Señor te dé entendimiento en todo. Él no le dice, busque por allá a ver quién le tiene una literatura de pronto que le ayude para que comprenda mejor. No, dice, el Señor te va a dar el entendimiento. Entonces, es así como vencemos toda atadura a las tradiciones. Pero vuelvo y le digo, si una persona estaba pecando, desordenado, viviendo una vida de paganismo, de esclavitud, y ya no está ahí, sino que se empezó a meter y ahorita está haciendo sus oraciones y de pronto está adorando por ahí ciertas imágenes, haciendo ciertas cosas, pero ya está saliendo de allá, pues me parece bien. O sea, ya no está tan esclavo, ya no está abajo tan hundido. Gloria a Dios. Ahora, ¿que eso le dé garantía de salvación? Pues no, hay que crecer para salvación. Hay que crecer. Y así ese es el proceso que la gran mayoría de nosotros hemos llevado. Yo también pasé ese proceso. Desde muy niño tuve la oportunidad de conocer la religión tradicional, pero a los 8 años conocí el Evangelio de Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. Pero entonces lo que yo quiero en esta noche que usted entienda es el proceso para crecer para salvación. Ahora pasemos al punto número 3. Punto número 3. Eslabón número 3. La religiosidad.
Ahí se han plantado muchos, y muchos cristianos. Porque entonces la persona ya dice, bueno, listo. Ya me di cuenta que no hay que estarse embriagando. Ya me di cuenta que eso de uno ponerse por allá a dejarse llevar por todas estas cosas, no. También me di cuenta que hay ciertas cosas que en la Biblia dicen que no hay que hacer, y uno las tiene, uno las estaba haciendo. Entonces ya me di cuenta, sí. Mucha gente ha llegado a la iglesia así. No, pastor, imagínate que yo empecé a leer la Biblia y me di cuenta de esto, leí esto, aquí, y entonces aquí estoy, voy a empezar a buscar de Dios. Bueno, el Señor lo sacó de allá. El Señor lo levantó, lo fue levantando. Ya no es una tradición, ya no está en el paganismo. Pero ¿qué pasa con la religiosidad? El problema de la religiosidad es que le da una cierta apariencia de santidad, pero internamente la persona no cambia. Solo cambió del lugar donde se reunía. Sí, solo transformó la apariencia. Entonces, no, usted ya no se vista así, usted ya no se peine así, usted ya no escuche esa música, escuche esta. Y entonces la persona, ¿qué hizo? Experimentó un ¿qué? Experimentó un cambio externo. Un cambio externo. Pero su corazón sigue con resentimiento. 20 años en una iglesia, y no es sino que vea a uno por ahí que le cae mal y viene y empieza a hablar mal. Uy, viejito chismoso ese, que ojalá, uy, que no sé qué, cómo me cae de mal, y viene aquí a meterse, y viene aquí a pedirme, y viene aquí a hablarme. Uy, qué es lo que se ha creído. Y la persona, estando en los caminos del Señor, no tiene un carácter renovado, porque es una persona religiosa. Gente que todo lo afecta, gente que todo le ofende, gente que tiene muchos años de conocer al Señor o de conocer la vida cristiana, pero que su corazón es muy sensible y todo lo afecta y todo lo debilita y se la pasa hablando mal de todo el mundo. Es una persona que no ha conocido de verdad lo que Dios quiere que llegue. Está en un buen paso. O sea, yo digo, qué bueno que esté ahí, qué bueno que ya no esté allá en el pecado, me parece muy bien, qué bueno que ya, pero no se debe conformar ahí, porque la religión, ninguna religión, ninguna, ni Bethesda, ni ninguna salva. Nadie, ninguna religión salva. No, es que si usted está con nosotros, ¿cuál es la palabra favorita del religioso? Solo la nuestra salva. ¿Qué hubo? ¿Y usted qué más? No, pues imagínese que me convertí y ahora estoy yendo a la iglesia tal. Y entonces el otro lo mira así, y en lugar de felicitarlo y decirle, ay, qué bueno que ya no está por allá viviendo esa vida, ¿sabe qué le dice? Pero allá creen en el Padre o no creen en el Padre. Pero allá creen en el Espíritu Santo o no creen. No creen en un Dios de 3 cabezas. Ay, pero allá guardan el sábado o no lo guardan. Ay, y allá no, pues que no lo guardan, o que no, que allá creen en el Padre y el Espíritu. No. Órele al Señor para que le revele la verdad. ¿Y sabe cuál es la verdad según ellos? Ellos. Eso se llama religiosidad, y eso no salva. La religiosidad no salva. Es un eslabón en el que de pronto muchos llegamos a Cristo. De pronto no sé cómo haya sido su proceso caminando con el Señor, pero estoy seguro de que cuando usted empezó a buscar de Dios, tal vez en un momento usted como que sentía más que los otros, y usted oraba y usted miraba al otro y que ni siquiera cerraba los ojos y decía, pobre, carnal. Sino porque cuando uno a veces comienza con el Señor, a veces uno comienza muy emocionado, muy fortalecido en esa búsqueda de Dios, que comienza a discriminar a los otros. No, pero ese cómo va a hacer eso y ese cómo va a hacer aquello. Y a veces le falta una sabiduría y se gana uno de enemigos a la propia familia. ¿Por qué a uno le falta la sabiduría ahí? Porque uno de pronto los está viendo a ellos como lo peor y a todos los rechaza. Porque es religioso. Usted dice, ay, mire fulano, lo invitamos a que compartiera aquí una comida con nosotros, no quiso venir. No, porque se contamina. Entonces, la palabra del Señor nos dice que hay situaciones en las que no debemos contaminarnos, porque hay cosas sacrificadas a los ídolos o hay una cosa ahí. Pero si es una situación normal, pues hermano, podemos ir antes de darles un testimonio del amor de Jesucristo, orar por ellos. ¿Cuántas veces, amor, nosotros muchas veces en un cumpleaños, en un almuerzo, hemos predicado a Jesucristo? ¿A cuánta gente le hemos predicado y evangelizado jalando una presa de pollo? Ay. Y usted dirá, no, pues que como los pastores son tan dragones. No, pues si nos invitan, pues toca comer, porque entonces. Pero lo que yo le digo es que hacemos el trabajo donde toque. El Señor Jesús dijo eso. Mi padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. O sea, a mí me toca, si me invitan a comer, pues como. Y entonces lo criticaban por eso. Y el Señor Jesús les dice, es que ustedes son una generación que nadie la entiende. Porque vino Juan el Bautista y lo criticaban, ¿por qué? Porque Juan el Bautista no comía con nadie. Era un tipo aislado, se la pasaba ayunando, y cuando no estaba ayunando estaba comiendo chapoles por ahí con miel.
Eso era. Él no era una persona sociable, no. Él era una persona exótica, rara, ¿sí? Pero era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios, diferente, porque Dios tiene hombres diferentes. Y por eso yo no puedo criticar al que predica de una manera o hace otro. Cada uno como el Señor lo llamó. Pero Jesús les dice, y lo criticaron a él, porque él de pronto era diferente. Y luego vino el Hijo del Hombre, que come y que va a toda invitación, y entonces dicen que es un comilón y bebedor, y que entonces es un amigo de publicanos y pecadores. Entonces, ¿qué quieren? ¿Ah? El Señor Jesús, ¿por qué? El Señor Jesús lo que les estaba diciendo a ellos es: yo utilizo la oportunidad para hablar de el reino de los cielos. Y eso es lo que tenemos que saber. Entonces la religiosidad es un problema. A veces cuando el esposo cae en esa religiosidad, no es sino criticar a la mujer. Ore, a ver, ¿usted qué hace ahí? Mire, ¿por qué se va a poner eso? ¿Por qué se va a peinar así? ¿Por qué se va a maquillar así? No, hermano, usted dele un buen testimonio a su esposa. Usted trátela con dignidad. Usted muéstrele a Jesucristo. Porque si usted le muestra el mazo a toda hora, le aseguro que ella no va a querer buscar de Dios. A toda hora le está criticando, a toda hora. A Dios orando y con el mazo dando, ¿no? Es un versículo que no está en nuestras Biblias, pero nos gusta mucho. Pero es eso, hermano, que a veces uno es ahí, dele y dele y dele. No, porque es que yo soy el super espiritual. O la mujer, ¿no? La mujer se convierte al Señor y el marido de pronto es como más quedadito y entonces a toda hora. Pero ¿cómo lo va a bendecir de Dios? Si se la pasa viendo esas películas, si se la pasa ahí roncando, levántese como conmigo a las 2 de la mañana a orar. Y el hombre, pues no, está en otro nivel, ni siquiera ha tenido un encuentro con el Señor. Pero cuando usted va y le muestra lo bonita que usted es todavía, lo especial que usted puede ser con él, le aseguro que al 8 días le dice: mi hijita, si me da de eso que usted siempre me da, yo la acompaño donde usted quiera. A la iglesia quiere que la lleve, la llevo hasta cargada. No importa, porque es que tenemos que ser sabios. La Biblia lo dice, sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Pues a no ser religiosos, a no caer en la religiosidad, porque esto nos daña. Usted mire, ¿y cómo hace? ¿Por qué pasa la religiosidad? ¿Por qué aparece la religiosidad? Porque la gente no lee la Biblia. No, el pastor dijo que eso era prohibido hacerlo y entonces no lo vamos a hacer. Pero usted se dio cuenta que en la Biblia decía eso. Pues no lo busqué en ninguna parte. Pero si él dice tiene que ser así, hermano, yo me puedo equivocar. El ministro que predique puede equivocarse. Yo no sé si se lo decía anoche, pero se lo voy a recordar. Tenía ganas de decirlo anoche, de pronto lo dije o no. Muchas mujeres, sí, creo que sí lo dije. Muchas mujeres dejaron a su marido porque no se convertía rápido y lo abandonaron. Porque el pastor les dijo, hermana, ¿usted qué va a seguir ahí perdiendo la bendición? Mire, usted es una ministra, una pastora, una sierva del Señor y ese hombre no la deja de servir. Déjese, mugre. Bueno, de pronto no en esas palabras, no, pero no siga ahí con esa atadura. Y la hermana no leyó la Biblia, donde la Biblia dice que la mujer creyente santifica al marido no creyente. Mi hermana, usted que tiene un esposo no creyente, usted lo está santificando, no se preocupe. Ay, pero es que él quién sabe qué hará, pero no me preocupe. Todo lo que usted tiene se le va a pegar. Es más poderoso el poder de Dios que el poder del diablo. Es más grande, es más fuerte. Pero ¿por qué pasa eso? Que la gente no lee la Biblia. Es más fácil, fulano me dijo esto, fulano. ¿Por qué los falsos profetas, apóstoles y todo esto han hecho tanto daño? Porque a la gente le gusta que se emocione y que ahora, y bueno, y eso sudan ahí, hermano, diciendo una cantidad de profecías. No dudo que muchas sean de Dios, pero también sé que muchas son manipulación humana para engañar a la gente. Pero ¿sabe la gente por qué la cree? Porque no lee la Biblia. No es que él me dijo que tenía que ser así, pero que para recibirlo tenía que dar tanto, tenía que hacer tanto. Y ya, la gente lo cree porque no lee. O si lee, lo hace fuera de contexto. Leamos lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo número 16. Vamos a mirar allí la palabra del Señor. Colosenses 2:16. Vamos a mirar allí lo que nos dice la Escritura, la palabra de Dios. Miren, por tanto, este versículo es muy hermoso. Nadie os juzgue en comida o en bebida. O sea, que el que come carne de cerdo es del diablo. No, el que come carne de cerdo de pronto va a engordar un poquitico más porque es una carne con más grasa. Bueno, yo no sé qué tendrá la carne de cerdo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de... Ay, que ustedes porque no guardan el sábado. No, porque es que esa es la ley de Moisés y nosotros estamos en la ley de Cristo. Es que ya voy para allá, pero no me quiero adelantar antes de tiempo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de... ¿Qué era todo eso? Días de reposo, las fiestas solemnes, todo era una sombra. ¿Usted sabe lo que es una sombra? ¿Sí? ¿Usted le tiene miedo a una sombra? Bueno, hay gente que sí le tiene miedo a una sombra, ¿no? Ay, no puedo dormir, ¿por qué? Veo una sombra allá en la sala.
y ya no pueden dormir. Pues prenda una luz y ya no va a haber más sombra, ¿no? Porque si hay una sombra, cuando hay luz, ¿qué pasa con la sombra? Se va. ¿Sí o no? Entonces, ¿pero qué es la sombra? Es el reflejo de lo real. ¿La sombra qué es? Es el reflejo de algo que va a venir, o de algo que está adelante. ¿Qué eran todas esas fiestas y todo eso? ¿La sombra de quién? De Cristo, de que Cristo venía. Y en la fiesta del Sabbat, y en la fiesta del Sukkot, y en la fiesta del Pesach, bueno, me volví hebreo ya, de todo lo que tiene que ver con las primicias, con el reposo y todo esto, hermano, ahí estaba Cristo Jesús representado. La primicia de las criaturas, el verdadero descanso. Dice: nadie os prive de vuestro premio. O sea, hay un premio. ¿Qué hay que hacer para ganarse un premio? Pues hermano, esforzarnos, competir, ¿no? El ciclismo es duro. Pero usted sabe que ¿por qué llega el ciclista al podio y lo coronan allá como ganador? ¿Por qué? Porque fue el que mejor hizo el trabajo, el que no se dejó estorbar. Es un deporte de resistencia muy bárbaro, pero al final llegó el que corrió legítimamente. Y entonces dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, oculto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Qué quiere Dios? Que yo me quede ahí, que guardando aquí esto. No, es que ¿cuál fue el problema? Que muchas veces uno no entiende que el Señor ya nos sacó de la vida de esclavitud. Y ahora no estamos esclavos al pecado, pero sí a veces esclavos a una religión. No, que es que allá me dijeron que tengo que hacer es así y tengo que hacer es esto. Entonces, las personas que están en la religiosidad, por lo general, lo que los rige es la ley de Moisés y el Antiguo Testamento. No, que es que aquí yo leí esto y toca esto. Si usted tiene que leer, por eso siempre le aconsejo, lea primero el Nuevo Testamento y luego sí lee el Antiguo, para que entienda que la ley de Moisés era la sombra de lo que venía, que era la ley de Cristo. Entonces, ¿ustedes por qué no guardan el sábado? Nosotros no guardamos ningún día. Nosotros buscamos a Dios todos los días, porque todos los días son para el Señor. Apartamos tiempo para Dios un día a la semana, porque es bíblico que lo hagamos. Es un principio. Todos los 10 mandamientos son principios bíblicos muy poderosos y aplicables para nuestra vida, pero que lo que nos garantiza a nosotros la salvación se llama Jesucristo. El sábado era una señal específica para el pueblo de Israel, la ley de Moisés. Al igual que lo que habría en las 613 leyes del Antiguo Testamento. 613. Pero el religioso, ¿qué hace? Se queda ahí. No, que es que esto es solamente lo que salva, y es que esta es solamente la única que va a salvar. Entonces es algo bien interesante que nosotros podamos pasar al siguiente peldaño. Número 4. Termino con este. El último peldaño se llama relación personal con Cristo. ¿Cuál es el peldaño en el que Dios quiere que estemos? Una relación personal con Él. Mire que no mencioné la iglesia específicamente. Si una persona tiene una relación personal con Cristo, como resultado va a irse a congregar. Si una persona tiene una relación personal con Cristo, va a cambiar la manera de tratar a sus hijos. Si una persona tiene una relación personal con Cristo, va a cambiar la manera de tratar a su esposo o a su esposa. Si una persona tiene una relación personal con Cristo, va a ser una persona que va a vencer cualquier clase de pecado que lo esté atando. Por eso es tan importante que aquí nos paremos nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Por qué somos justificados? ¿Por las obras de la ley? ¿Por guardar todos los mandamientos del Antiguo Testamento? ¿Por eso somos justificados? No. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. Eso es, hermano. Yo le estoy mostrando lo que dice la Biblia. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Entonces, la relación personal con Cristo está basada en una fe viva en Cristo como Señor, y Salvador nuestro. En eso está basada nuestra relación, en fe. Ahora usted dirá, ¿eso quiere decir que no tengo que obedecer a nada? ¿Eso quiere decir que puedo hacer lo que yo quiera? No, señor. Tenemos que obedecer a la ley ¿de quién? De Cristo. Hay 3 cosas que
la relación personal con Cristo especifican y determinan 3 cosas. Primero, la salvación viene por Cristo. Segundo, la obediencia es a la ley de Cristo. Y tercero, nuestra esperanza está en las promesas de Cristo. Eso es. ¿Por qué? ¿Cuál era la promesa que Dios le daba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Qué les prometía Dios? ¿El cielo? ¿No? Tierra. Tierra. Un territorio. Entonces, si usted se queda con la ley, usted lo único que va a querer es ¿qué? Tierra. Ay, lo que usted está esperando es un territorio. Que le den una tierra, que le den una mejor finca, que le den una mejor casa, que le den un mejor subsidio, que le den lo que sea, porque usted está esperando eso. Ay, como yo estoy en la ley de Moisés, entonces la ley para ellos era tierra, territorio. Pero las promesas para nosotros, aunque hay bendición en esta tierra, son inmutables, son eternas, y es una vida abundante en la plenitud de Cristo Jesús, en su diestra, a su lado. Entonces, 3 cosas, vuelvo y se las repito. La salvación es por Cristo. La obediencia es a la ley de Cristo. Y nuestra esperanza es a las promesas de Cristo. Esa es la clave de este principio, este punto número 4. Entonces, si una persona estaba en el paganismo y salió a lo tradicional y se levantó allí, pues bueno, qué bueno, está avanzando. No se debe quedar ahí porque hay que crecer para salvación. Si pasó de lo tradicional a lo religioso, pues bueno, ya no está haciendo cosas que el Señor de pronto no enseña en su palabra. Está buscando más de Dios de cerca, está teniendo una relación más cercana, y ahí Dios tendrá un encuentro con él. Ahora, si ya no está como un religioso, sino que tuvo un encuentro con el Señor y eso lo cambió a él y cambió su entorno, gloria a Dios. Pero ¿cuál es el problema? El problema es uno, y es que se devuelva. Yo les hablé hace 15 días del desánimo en el tiempo de cuarentena. Y algo peor que el desánimo en tiempo de cuarentena es retroceder en tiempo de cuarentena. ¿Qué le podrá pasar a una persona que tiene una relación personal con el Señor y luego se vuelve un religioso? ¿Qué cree usted que le puede pasar? ¿Se condena? No, pero es que él se dio cuenta de que tenía que volver a guardar todos los mandamientos y se volvió judío y se cambió el nombre y ya no se llama Brian, sino que se llama, yo no sé, un nombre hebreo. Porque es que los únicos que son los hebreos, los judíos. Entonces, porque eso está pasando, se llaman los judaizantes. Y la Biblia dice que en Apocalipsis dice que el Señor hará a aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Porque es que Mohamed es árabe, pero sí también es de los hermanos que no los quieren mucho, pero bueno, también. Pero el caso es ¿cuál, hermano? El caso es que se quiere muchas veces volver atrás. O la persona que está allí de pronto en su búsqueda del Señor y volvió a las tradiciones. Y volvió otra vez, hermano, a hacer sus mismas invocaciones y a cumplir todos los sacramentos de la Santa Madre Iglesia y todo eso. O sea, está retrocediendo. O si después de estar guardando eso, se volvió otra vez al pecado. O sea, retrocedió. Cualquier retroceso es determinante para que la persona pierda. Un ciclista, hablemos otra vez, va subiendo una pendiente. Si se detiene, los demás le pueden pasar. Es peligroso y puede perder. Pero si se devuelve, es descalificado. O sea, llegó de último. Pero si se devuelve, retrocedió, es descalificado. ¿Qué dice el Señor? Ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es digno de mí, es apto. Ya no sirve para el reino de los cielos. O sea, aquí yo no estoy hablando de desánimo, le estoy hablando de retroceder. Y le digo, hermano, retroceder como hijos de Dios no es una opción. Usted tiene que mejorar su relación con Dios, su relación con Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Mire lo que le dice Pablo, porque es que a los Gálatas le ha pasado algo que él los está allí señalando. Gálatas 3:1. Dice la Biblia: oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia de Gálatas? Unos insensatos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón los considera insensatos?
porque se habían desviado de la verdad. Y les dice, 2, esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es que resulta que pasó algo tremendo. Pablo fue y le predicó a la iglesia de Galacia en su segundo viaje misionero y dejó una iglesia muy bonita. Pero después de que él predicó, llegó otro por ahí, judaizante, y les dijo: mire, ustedes, qué bonito que creyeron en Cristo, pero tienen que circuncidarse, tienen que guardar este día, tienen que celebrar esta fiesta, tienen que hacer así, y todas las leyes judías. Y entonces, ¿cómo les dice Pablo? Gálatas insensatos, porque habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar por la carne, porque se devolvieron. O sea, ir subiendo está bien. Si usted se considera una persona que está avanzando, no importa en qué nivel esté, pero usted está subiendo, está abajo en el paganismo, está subiendo, está en la religión tradicional. Usted dice: es que me gustan muchas cosas de aquí que me enseñó mi abuela, pero también me gusta lo que me enseña este muchacho aquí en esta predicación. Bueno, usted va ahí, y yo lo animo a que no se quede ahí, avance. Pero si usted estaba arriba y se está devolviendo, usted sí está cometiendo un grave error. Es que todo depende en el sentido en el que usted vaya, si va hacia arriba o si va hacia abajo. Gálatas capítulo 5, versículo número 7. Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué pasa cuando una persona se devuelve? Por lo general es porque encontró un ¿qué? Un estorbo, un obstáculo. Y Pablo les pregunta y les dice: ¿cuál fue el obstáculo que ustedes encontraron? Yo quiero que en esta noche eliminemos todo obstáculo y estorbo que nos esté impidiendo crecer para salvación. Estamos en tiempos muy peligrosos. Nunca habíamos vivido un tiempo tan difícil como este. Y estoy seguro de que mucho de lo que se está diciendo no es verdad. Pero ¿saben dónde está la verdad? En la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Estamos viendo Apocalipsis y viendo que los gobiernos pueden hacer muchas cosas y los poderes de los últimos tiempos harán muchas cosas para traer destrucción y sobre todo para dominar con un arma muy poderosa que están dominando. ¿Sabe cómo se llama? Miedo. Dominan. ¿Sí? ¿He escuchado hablar del nuevo orden mundial? Sí, ya empezó, ya se estableció, ya inició. Esta es una manifestación del nuevo orden mundial, de los cambios que nunca. ¿Usted no ha escuchado que la gente dice: nunca las cosas volverán a ser iguales? Eso se llama nuevo orden mundial. ¿Y ha escuchado usted pastores diciendo: protestamos contra todas las limitaciones que nos quieren colocar para buscar de Dios? Porque eso es nuevo orden mundial. O sea, todo lo que se está viendo hoy en día es esto. Yo le digo, hermano, es el tiempo de tener una buena relación con Cristo Jesús. Porque si usted se devuelve, el único perjudicado va a ser usted. Si usted retrocede porque problemas, porque lo miraron, porque algo lo estorbó, pues el que pierde es el que no sigue avanzando. Pero como dice Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Mi hermano, quiero que oremos, porque en este tiempo en el que estamos tenemos es que mejorar nuestra relación con Dios. No sé en qué punto usted se encuentre, no me corresponde a mí juzgarlo. Solamente le quiero mostrar algunas de las opciones en las que usted puede estar como persona. Y ojalá que usted esté en ese punto donde tiene una relación cercana y personal con el Señor, donde lo que lo fundamenta a usted es la palabra de Dios, no un dogma de hombres. No que es que la religión que salva es aquella. Allá sí el hermanito o la hermanita fulana recibió la revelación máxima, última, la última revelación del momento, el segundo apocalipsis, se lo mostraron a él. Y entonces él sí es el que viene a decir cómo es que se vive y esto. No, hermano, tenemos que quedarnos en lo que dice la palabra del Señor. Oremos. Padre, muchísimas gracias te damos en esta noche por tu palabra, porque es la mayor bendición, es la mayor oportunidad que tenemos para acercarnos a ti, Señor. Y tu palabra dice que si alguien está esclavo, tú viniste a romper las cadenas de la esclavitud. Quizá muchos de mis hermanos no están esclavos, pero saben que hay un familiar allí.
que quiere salir de las drogas, que está esclavo, Señor, a la inmoralidad, al robo, a la estafa. Una persona, Señor, que cayó allí en la trampa del enemigo. Señor, y hoy oramos por esta persona, por este joven, por este hombre, por esta mujer. Porque tu palabra dice, Señor, que tú viniste para romper y para deshacer las obras del diablo. Todo lo que Satanás quería hacer, todo lo que el enemigo quería hacer, tú lo puedes destruir por tu palabra. Porque tu poder es extraordinario y porque tu gloria es la que viene a transformar y a cambiar nuestras vidas. Padre, hoy en el nombre de Jesús te pedimos que desates una bendición abundante sobre cada uno de nosotros, tus hijos. Que empieces a manifestar la gloria de tu presencia sobre todos y cada uno de los que estamos aquí. Padre, para salir de esa esclavitud o de esas tradiciones. Porque muchos están aferrados a cosas que han sido enseñadas, a cosas que han sido impartidas, Señor, por nuestros antepasados, pero que carecen de fundamento bíblico, pero que carecen de eficacia en la palabra y que están solamente basadas en lo que una persona consideró en algún momento de la historia como necesario y lo puso como ley y lo puso como mandato y lo puso allí como enseñanza. Pero nosotros, Señor, estamos llamados a vivir para ti, a salir de en medio de ellos. Muchos quieren ganarse a otro para Cristo, pero yéndose a pecar con Él no se puede. Cuando perdemos nuestra identidad como hijos de Dios, también perdemos el respaldo del Señor para hablarle a alguien de Cristo Jesús. Ay, que yo quiero que busque a Dios, pero como usted se fue a pecar con Él, esa autoridad la perdió y por eso esa persona no podrá creer en lo que Dios está haciendo en su vida. Es el tiempo de que salgamos de esa esclavitud y avancemos hacia el camino bueno, hacia el camino precioso, que es una relación cercana con nuestro Rey y con nuestro Señor. Padre, y si quizás es la religiosidad, es esos dogmas humanos, esas enseñanzas, Señor, que a veces nos han hecho, Señor, considerarnos mejor que otros, creer que somos la religión verdadera, la que salva, y con una cantidad de cualidades que no tenemos, porque el verdadero no es una religión. El que murió en la cruz no fue una religión, es Cristo el Señor y Salvador, el que se sacrificó, y por la fe en Él es que tenemos vida eterna, no por estar en ninguna religión. Es por Jesucristo nuestro Salvador que podemos avanzar y que podemos llegar a la vida eterna. Señor, fortalece esa relación de cada hija y cada hijo de Dios contigo. Fortalece esa relación para que cada persona te pueda servir y te pueda buscar con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Gracias, divino Dios. Gracias, bendito Señor, gracias por lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. Y quiero invitarte, si sientes que tu relación con Dios ha desmejorado o que estás lejos del Señor, los brazos de amor del Padre están abiertos para ti. Quiero invitarte a que hagas esta sencilla oración y invites a Cristo a tu corazón. Di conmigo: Padre celestial, en el nombre de Jesús, reconozco que soy pecador, que he hecho cosas que a ti no te agradan. Pero hoy tomo la decisión de cambiar el rumbo de mi vida, de bendecir mi vida, mi familia y mi futuro. Sé que en ti está resuelto mi pasado. Hoy declaro que tú perdonas todos mis pecados, pero también sé que en ti está resuelto mi futuro, porque hay promesas de vida abundante y vida eterna. Acepto a Jesucristo como mi Señor y como mi Rey, y te pido que seas mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres, para que cuando tú me llames yo pueda responderte. Gracias por salvarme, gracias por perdonarme
y gracias por darme la vida eterna. En el nombre de Jesús, soy bendecido. Amén y amén. Gloria a Dios. Padre, bendice a todos los que hoy han hecho esta oración, esta decisión de servirte. Que no sea una oración solamente, sino que sea la decisión de vivir una vida para ti, Señor. Un cambio de vida, una manera diferente de vivir la vida, una manera distinta de vivir para Dios, para su gloria y para su honra. Ayúdanos, Señor, a obedecerte y agradarte. En Cristo Jesús. Amén.